cada vez más personas, compran alimentos con tarjeta de crédito. Bueno, ese es un tema que posiblemente muchas personas que están del otro lado viéndonos, escuchándonos, dirán, la verdad que me siento afectado por esto que estás contando o me siento identificado, y también al mismo tiempo uno dice, bueno, si se tiene que utilizar la tarjeta de crédito, ¿baja el consumo? Bueno, se lo vamos a preguntar justamente a Matías Franco, que él es un consultor especialista y un analista especializado en pymes, y queríamos consultarle justamente sobre este vínculo, el hecho de que se usen más las tarjetas de crédito para comprar alimentos y si eso hace que por defecto baje el consumo. Matías, ¿cómo te va? Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Hola Amanda, Gonzalo, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Un placer, buen día. Gracias por estos minutos, bien tempranito aquí en la pantalla de Unife TV. En esto que mencionábamos y que es un poco abrir el debate, ¿no, Matías? Y vos nos podrás decir si realmente hay una baja del consumo que sea producto del hecho de que se utilicen más las tarjetas de crédito, en muchos casos para comprar alimentos. ¿Ves estos casos? ¿Estás de acuerdo con este análisis? Y bueno, y extender la respuesta con el dato que vos quieras contar. Mirá, la verdad que en principio le voy a dar un poquito de sustento y quiero decirte y comentarles que 9 de 10 familias argentinas están endeudadas hoy. 9 de 10 familias argentinas están endeudadas. ¿Esto qué significa? Que la verdad que el crédito dejó de ser una herramienta para lo que fue creado, que era para que uno pueda invertir y demás, y para transformarse en un salvavidas cotidiano. Y la verdad es que si vos vas a cualquier comercio, te vas a encontrar, si vos mirás a la gente que compra y mirás con qué paga, te vas a encontrar con que hoy la tarjeta de crédito ocupa un lugar lamentablemente muy importante a la hora de hacer las compras cotidianas. O sea, de alguna forma lo que está sucediendo es lo que cambió es una reasignación del gasto. O sea, uso la tarjeta, pero ya no la uso ni siquiera para comprar tanto ropa o comprar un electrodoméstico como habitualmente se podía hacer, o para pagar un viaje, sino que la uso para comprar comida. Y esa es una de las señales de advertencia primera que una familia debe tener en cuenta para no caer en una deuda que después no pueda salir. De hecho, Matías, ¿cada cuánto se renuevan hoy por hoy los electrodomésticos? Como una pregunta genérica. Capaz uno antes empezaba a funcionar mal, lo vendía. Hoy por hoy se trata de estirar todo lo posible para evitar ese gasto, ¿no? ¿Lo percibís vos? Mira, la verdad es que sí, es una realidad lo que decís. No es que sucede como en otros momentos donde uno sí se ponía, se arremangaba y hoy se vestía de electricista, mañana me vestía de jardinero, pasado me vestía, de pintor. Pero es una realidad lo que decís en cuanto a eso, porque es una cuestión lógica. La tarjeta tiene un límite. Vos pensás que hoy se está pagando muchísimo el mínimo, un gran error estratégico también. Hoy se paga el mínimo pensando que se termina pagando, y la verdad que después hace poco salió una TikToker a hablar justamente y hacer como una confesión pública de que había entrado en deuda y que no la podía terminar de pagar por haber empezado a pagar el mínimo. La verdad es que ese instrumento financiero, porque no es más que un instrumento financiero, hoy se convierte en un gran collar de melones para la familia argentina. Pero déjame decirte que hay que entender que estamos frente a un cambio de escenario, a un cambio de momento, y que tiene que ver con esto. Cuando uno hace este tipo de análisis, lo tiene que analizar tanto en cuanto al impacto a la familia, tanto en cuanto al impacto a las pymes, que son las que generan y le dan la mayoría de los ingresos a esa familia. De hecho, el 70% de los ingresos los generan las pymes en Argentina, y hay que pensar también el impacto que genera eso en Argentina. Pero eso de la tarjeta de crédito hoy es una realidad. Matías, dentro de esto que vos decías de cómo afecta a las familias, ¿no? El hecho de las tarjetas de crédito. Vos hoy comentabas, 9 de cada 10 argentinos se ven afectados en este aspecto y utilizan este método de pago para poder comprar alimentos. La pregunta es, en una familia tipo, en una familia con 2 adultos mayores, cuando los chicos tal vez no están tan crecidos, los hijos, ahí se ve ese dato, si es que se puede y está dentro del análisis, el hecho de que los 2 mayores utilizan la tarjeta de crédito. Mirá,
nosotros con mi equipo, ¿no? Sí. Acompañamos alrededor de más de 50 empresas pymes por mes. Sí, Pero esas pymes tienen familias. claro. Los dueños de esas empresas son familias, también tienen tarjeta de crédito, muchos de ellos, Ujú. o la mayoría, por no decir todos. Los empleados tienen tarjeta de crédito y a todos les sucede la misma, se encuentran frente a la misma dinámica, a la dinámica de tener que saber administrar eso. Ahora, la verdad es que no importa que tenga uno o que tenga otro, el tema es que la coyuntura, por un lado, aunque yo tengo una visión positiva hacia adelante, que si quieren después les puedo dar una opinión, pero digo, la coyuntura actual, más la falta, vos piensen esto, que no quiero dejar de sumarlo. A nosotros no nos enseñaron finanzas. Robert Kiyosaki, en su famoso libro, ¿se acuerdan? El libro Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Sí, revolucionó el mercado tan bueno. La verdad es que dice una gran verdad. A nosotros no nos enseñaron finanzas. Ustedes piensen que llegamos a los 18 años de edad y con 18 años podemos manejar, podemos irnos del país sin pedirle permiso a papá y a mamá, podemos irnos a vivir solo, podemos podemos votar, tenemos una responsabilidad cívica. Sin embargo, salimos burros financieros, o sea, no tenemos ni idea de cómo se administran. Y eso no quiero dejarlo pasar, porque muchas veces no es solamente la coyuntura, y no con esto le quiero quitar importancia a eso, sino que quiero decir que hay herramientas o hay decisiones que son internas y que a veces no las tomamos por falta de conocimiento financiero. Así que tenemos un desafío ahí también de las familias para poder aprender, aunque sea a administrar eso, y no caer en estos pozos tan grandes que terminan asfixiando a la familia, reduciendo las ventas de las pymes y en general. Ujú. Bueno, y también tenemos que centrarnos un poco en esto que es tan difícil a veces, porque uno lo habla, Matías, con un comerciante, con un kiosquero, con un almacenero. Hoy en día el método de la tarjeta de crédito se tuvo que habilitar en comercios que, si hablábamos 10 años atrás, era totalmente inimaginado, ¿no? Uno no se le pasaba por la cabeza ir al almacén del barrio y tener la posibilidad de pagar con una tarjeta de crédito. Eso por un lado, ¿no? Existía el hecho de que te fiaba y demás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está la situación con las pymes en general? Porque entiendo que es la especialidad tuya, Matías, y de tu equipo, con esto de los pagos, porque también hay un tema con las tarjetas de crédito que en muchos casos no se acepta el método porque dice, no, la verdad que me cobran un recargo, no, porque me lo depositan con varios días de retraso y eso a mí me perjudica porque la mercadería la tengo que comprar inmediatamente. Digo, ¿cómo está esa situación y ese vínculo entre la pyme y el pago con tarjeta? Bien, es excelente la pregunta. Mira, la verdad es que nosotros, Gonzalo y Amanda, lo que siempre le decimos es, hay que entender que cambió la forma de vender, no se vende igual, no se compra igual, no se paga igual, no se cobra igual y no se vive igual. No hace mucho fui a una verdulería. ¿Qué vas a comprar en una verdulería? Fruta, banana, sandía, lechuga. Y terminé pagando por unos pocos miles de pesos y hice una transferencia. Cuando antes la transferencia era para cosas importantes, vos hacías transferencia por algo de salud, transfería por un auto, transfería para una casa, transfería para un viaje, no transfería para 2 bananas y 4 tomates. O sea, lo que te quiero decir es que la cosa cambió y hay que entender que hay que adaptar a la empresa. O sea, no es cuestión de... claro que hay que hacer bien los números y las tarjetas tienen de hecho un valor porque viven de eso, tienen un valor financiero, un costo financiero que el pyme tiene que absorber. Lo que animamos siempre es a planificar, a trabajar sobre escenarios anticipados. El gran problema es que muchas de las veces, salvo honrosas excepciones, no se planifica financieramente. Entonces, ¿qué se hace? Solamente se anota lo que se ingresa, más o menos, se anota lo que sale más o menos, salvo algunas excepciones muy buenas, pero la mayoría vive en el día a día de la gestión del negocio y cuando esto nos exige ahora es planificar. Tenemos que tratar de tener una visión anticipada, obviamente hacia adelante, valga la redundancia, trabajar sobre escenarios y decir, bueno, si yo cobro, ¿cuánto me vendo en tarjeta hoy? ¿El 15%? Bueno, ¿cuánto me cobran de costo? Tanto, bueno, después quiero ver el impacto de eso real en mis finanzas, a ver si realmente estoy perdiendo, estoy ganando, estoy perdiendo de ganar. Entonces, nosotros lo que decimos es, no dejes de cobrar con tarjeta, tratá de armar un negocio, sinceralo para las nuevas realidades. Piensen
Amanda, piensen, Gonzalo, que estamos frente a un nuevo momento Uber. ¿Sí? Un momento Uber, conceptualmente, es un momento de un cambio disruptivo. O sea, estamos en Argentina frente a un nuevo momento Uber que requiere de optimización, de una visión estratégica urgente. El 90% de la venta en Argentina, no sé si sabían ustedes, es reactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el cliente viene, me llama, me escribe, pero y lo que vendo, vuelvo, salvo a honrosas excepciones, la mayoría es porque viene, pero yo no hice nada estratégico, pensado y planificado para venderlo. Entonces, siga habiendo una ventana de oportunidades que depende de la gestión interna del empresario pyme para poder vender más y mejor, incluso en este escenario revoltoso de cambio y disruptivo donde las tarjetas entran a jugar de una manera diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos llevan a redefinir incluso los modelos de negocios. Déjenme decir algo más para algún pyme que esté escuchando. Tenemos que entender que el modelo cambió. No hace mucho me invitaron a una de esas cenas que me invitan, a ese almuerzo con empresarios, tenía unos 80 empresarios más o menos, y yo les pregunto, ¿tienen un escenario por si las cosas mejoran en Argentina, un escenario donde las cosas salgan mejor que peor? Y ninguno lo tenía, obviamente, porque estamos acostumbrados a que de crisis en crisis. Claro. Y le dije, miren que por primera vez en la historia puede haber un escenario, no sé si es el que más probabilidades tiene, pero con altas probabilidades de ocurrencia de que las cosas salgan mejor que peor. Y salta un empresario como de 80 años, me dice, que podría ser mi viejo, me dice, pibe, la verdad que es la cuarta vez que te vengo a escuchar, me gusta escucharte, pero quiero decirte que yo no tengo un escenario, un plan para ese escenario. Toda la vida hice plata con la inflación, compraba y guardaba, no vendía. Claro. Entonces, hay que entender que ese escenario está por cambiar. Esto es parte de una realidad y también es parte del análisis. Matías, te queremos agradecer por los conceptos y por la claridad para hablar sobre este tema, que es una realidad que están viviendo y que estamos viviendo los argentinos en general en un gran porcentaje, así que siempre es importante dar este espacio. Gracias, Matías, un abrazo grande. Amanda, Gonzalo, gracias a ustedes y bueno, quedo por más información. Cómo no, será un placer. Matías Franco, él es consultor, especialista en pyme para hablar sobre esta relación y este vínculo entre el sustento de las pymes y lo que implica el hecho de que reciban pagos con tarjeta de crédito, en muchos casos por parte de la sociedad para pagar alimentos.